Bien, vamos a diseñar esta losa. Este tipo de losa se llama nervada bidireccional porque tiene nervios en dos direcciones. El albañil le suele llamar en la jerga de obra encasetonada, porque aquí en esos huecos se colocan casetones de plastoformo. Eso es para que sea más ligera. Bien. Los datos que nos han dado son esos: longitudes, cargas, materiales y el peso específico de hormigón, que siempre es conocido. Entonces, sobre esto empezaremos a trabajar. Predimensionamiento. Lo primero que vamos a hacer es predimensionar. ¿Qué nos dice la guía? Esta guía se las voy a enviar por el grupo. Aquí está. Dice que la altura total es igual a L sobre 25. Empezamos por ahí. Entonces, voy a tener dos H. Va a salir en metro. L sobre 25. No dice que L, ¿no? Entonces probaré para los dos. Ya está. Ahora tengo que tomar una de ellas. ¿Cuál tomo? ¿24 o 16? Tomaría 24. Ya pondré aquí en centímetros. Pero en ese tipo de losas se debe tomar alturas como múltiplos de 5. Entonces no le pongo 24, le pongo 25. En losas macizas, si se acuerdan, habíamos tomado una altura de 12. Aquí sí se puede, la cantidad que salga, pero acá no. Acá múltiplos de 5. No es lo único. Debo predimensionar la base del nervio. ¿A qué le llamamos nervio? Nervio es todo esto. Es como una pequeña villita. Ese es el nervio. Su base, ¿cuándo tiene que ser? Dice que entre 10 y 12 centímetros. El calculista decide cuánto, pues digamos 10. Decidamos que van a ser 10 centímetros. ¿Qué más? La separación, centímetros. La separación, esa separación por supuesto de eje a eje de nervios, puede estar alrededor de dos veces H, ¿no? Y separación aproximadamente igual a 2 veces H. No exactamente, y esto es simplemente indicativo. Entonces, pero como estamos bien, 25 centímetros, pues le ponemos 50 aquí. Separación va a ser 50 centímetros, que es lo usual, es lo que normalmente hacemos. Y finalmente, la altura de la carpeta de compresión. Había hablado de la carpeta de compresión en el video anterior. Esa es la carpeta de compresión en nuestro caso, esta de aquí. ¿Cuánto? 5 centímetros o más. Bueno, tomemos 5, que es lo usual para los sitios convencionales. Ya está, ya tengo dimensionado esto. Voy a volver a hablar de la carpeta de compresión más adelante, pero de repente nos quedaremos ahí. Ahora, materiales y cargas. El cálculo es casi idéntico al caso de losa maciza, así que como ya hicimos eso, lo voy a copiar y algunas cosas van a variar. Borro todo. Materiales ya sabemos, la resistencia de diseño de hormigón va a ser a la resistencia característica dividida entre 1.50. La resistencia de diseño del acero va a ser a la fluencia dividida entre 1.15. El peso de la losa lo voy a dejar para más adelante. El peso del piso, digamos 80. Eso tiene dado por proveedor. 20 el peso del cielo. La tabiquería, había hablado de tabiquería en el video, coloco el valor directamente. La carpeta de nivelación de la misma manera. 3 centímetros, digamos que van a ser 3 por el peso específico del hormigón. Esto no está atorado. Por este valor. Ya está. Ahora sí, la losa. Recordemos que habíamos hecho aquí. En el ejemplo de losas macizas. Habíamos multiplicado 0.12, porque bueno, para que sea en metros, la altura de la losa por el peso específico del hormigón. Salía lo mismo, eso hicimos. Pero, ¿qué estamos haciendo en realidad? Lo que estamos haciendo
es, bueno, que se quede ahí. Ahí está una losa. Lo que estamos haciendo es calcular el peso de 1 metro cuadrado de losa. ¿Y para eso qué debo hacer? Primero debo calcular el volumen de este metro cuadrado de losa, cuánto entra ahí, el volumen de todo eso, y eso lo multiplico por el peso específico. O sea, así. El volumen de eso, ¿cuánto sería? Sería 1 metro, porque es 1 metro cuadrado, dije. El volumen de 1 metro cuadrado, si es 1 metro cuadrado, es 1 metro por 1 metro. Entonces, ¿cuánto sería su volumen? 1 por 1 por el espesor, ¿no? Eso vamos a hacer operar. 1 por 1 por punto 12. La altura es 2 centímetros. Este es el volumen. Y ahora yo quiero el peso. ¿Qué debo hacer? Multiplico este volumen por el peso específico. 2 centímetros. Eso hicimos. Y para esta losa hay que hacer lo mismo, solo que el cálculo de volumen es un poquito más laborioso. No más difícil, más laborioso. Bueno, hagámoslo. ¿Qué cosa entra en ese tipo de losa? Voy a ayudarme con este gráfico. Ya no es una altura constante, ¿no? Ya hay dos elementos, la carpeta de compresión y el nervio. Bueno, el nervio es todo esto, pero voy a tomar en cuenta solamente ese pedazo. Van a ver por qué. Primero la carpeta de compresión. Lo mismo, necesito calcular el volumen de 1 metro cuadrado de losa. Entonces, para la carpeta de compresión, el volumen será 1 metro por 1 metro por este espesor, que son 5 centímetros. Pues eso calculo. Esto va a ser 1 por 1 por 0.05. Pero no hay solamente eso, ¿no? Hay nervios. Entonces, si esta altura era 25 centímetros, yo sé que esta alturita es 5 centímetros, lo que me queda, todo esto son 20, ¿no? Entonces, ¿cuánto será todo este volumen? Va a ser 10 centímetros por 20 centímetros por la longitud del nervio. ¿Cuánto va a ser la longitud del nervio? ¿Cuánto mide este nervio? Pues si esto es 1 metro por 1 metro, el nervio mide 1 metro, ¿no? Entonces, calculamos eso. Eso va a ser 0.10 por 0.20 por 1 metro. Es el volumen, pero ese es el volumen de un nervio. ¿Cuántos nervios entran en 1 metro cuadrado? 1, 2, 3, 4 nervios. Entonces sería esto por 4. Sumo estos dos valores, la carpeta de compresión y los nervios, y ese es el volumen. Sumo, no multiplicar, suma. Este es el volumen. Quiero el peso, ya sé. Lo único que tengo que hacer es multiplicar este valor por el peso específico y ya está. Lo voy a hacer de nuevo acá, de manera más rápida. Esto va a ser 1 por 1 por 0.05 más 4 nervios por 0.10 por 0.20 por 1 metro, cesar todo. Multiplicado todo eso por el peso específico. Esa es la idea. Como está en video, bueno, está registrado, así que estará una cita, lo voy a borrar. La carga muerta va a ser a la suma de todo esto. La carga viva va a ser, bueno, es dato, ¿no? Ya está ahí, dato. Y la carga total va a ser a la suma de este valor más este valor. Ya está, carga total. ¿Qué sigue ahora? Ya tenemos materiales y cargas, habría que calcular los aumentos, pues calculamos los aumentos. A ver, vamos a explicar algunas cositas. Este tipo de losas macizas, se comportan de la siguiente manera. Aparecen estas líneas, creamos líneas de falla. Entonces,
por donde se rajaría la losa si es que llegaría a colapsar. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que toda, bueno, no es así, ¿no? Eso está a 45 grados, pero no es tan sencillo, eso puede variar. Y se calcula de, bueno, para calcular hay que resolver una ecuación diferencial de cuarto orden. El cálculo es complicado, pero bueno, algo sencillo en su implicación es esto. El peso de toda esta área, de toda esta zona, va a esta viga. El peso de toda esta zona va a esta viga. El peso de toda esta zona va a esta viga. Lo mismo que este lado, ¿sí? Va así. ¿Por qué? Porque es pues, uniforme, es una losa maciza. Este tipo de losa también se comporta así, de manera muy similar, no idéntica, pero muy similar. ¿Por qué? Porque tienen nervios en ambas direcciones, ¿no? O sea, ¿qué estoy diciendo? Estos nervios distribuyen el peso a esta y a esa viga, que están en amarillo. Estos nervios distribuyen peso a esta y a esta otra viga. Y la acción de los dos tipos de nervios combinados distribuyen a las cuatro vigas, ¿no? Distribuyen de manera muy similar, casi idéntica a este caso. Por ese motivo vamos a emplear esta tablita, la tabla para losas macizas. Algo más que debo señalar. Esa tablita está concebida, está pensada para una franja de 1 metro. ¿Sí? Calcula el momento que hay aquí en esta franja, solamente. Y esa franja en realidad era esto, ¿no? Era como si tuviéramos una viga de 1 metro de base y altura, pues, bueno, 12 centímetros en este caso. Y para esta viga calculábamos a 0. ¿Sí? Lo mismo, bueno, no lo mismo, parecido vamos a hacer, vamos a por acá, de una manera muy similar. La franja sería entonces esta. ¿Qué sería la franja? De 1 metro. De 1 metro. ¿Y una franja cuántos nervios tiene? 2 nervios. Pero yo quiero solamente la armadura del fierro que hay en un nervio, ¿no? Quiero calcular solo eso. Entonces, ¿qué debo hacer? Pues la franja la debo dividir entre 2 o de manera más correcta. Lo correcto sería decir, a esta franja la voy a multiplicar por el área de influencia de cada nervio. Y el área de influencia, digamos, de este nervio que está aquí, pues va a ser igual a la separación, ¿no? Y el de este, pues también a la separación. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar este aumento, ¿se acuerdan? Era este aumento por A. ¿De dónde salía A? De estos valores, de la tabla, interpolando, por supuesto. Ahí está la interpolación y salía. ¿Sí? Aquí está. A eso le vamos a multiplicar por la separación y dice la guía, además multiplicar por una relación Ly sobre Lx. Entonces, eso vamos a hacer. Como yo ya lo tengo hecho, pues directamente lo voy a copiar. Lo del armadura mínima vamos a ver después. Copio todo esto y vamos a introducir las correcciones enseguida. Decía, esto va a valer, está bien, pero además yo debo multiplicar a todo esto por la separación y por una relación Lx sobre Ly. En los dos casos. Eso es para My y para Mx, para el momento en X, también lo mismo. Ya veremos cuánto sale. Voy a usar estos valores. Bueno, ya está. Pues empezamos el cálculo. Nos dicen que tenemos que calcular Ly entre Lx. Aquí está. ¿De dónde salía eso? Porque la tabla está en base a Ly sobre Lx. Entonces, Ly dividido entre Lx.
sale 0.67. Eso está entre 0.60 y 0.70. 0.60, 0.70. Y las A's que corresponden serían 86 y 73. Pues anotamos 86 y 73. Y aquí está la fórmula de interpolación. Bueno, sale este valor y con eso calculamos el momento. Este va a ser igual entonces a 0.01 por P, que está ahí, lo tenemos, por LY al cuadrado, LY al cuadrado por A. Ahí está A, hasta ahí era lo mismo, ahora viene la variación, por la separación. Ahí está la separación, pero está en centímetros, tiene que estar en metros, porque aquí todo estoy manejando en metros. Entonces, divido entre 100, la separación divide entre 100, bueno, la separación, y por Lx entre Ly, como ya están en metros, ahí no transformo nada, simplemente lo anoto. Y ya está, el momento es ese. Lo mismo hacemos para el momento en X. Aquí tenemos el valor que hemos calculado, pero esta vez queremos mx, por lo tanto serían los b's, los valores b, 37 y 40. Pues los anotamos. 6.6, 6.7, 40, 37. Ya está. Calculamos. Sería 0.001 por p, que está aquí arriba, por Ly al cuadrado y por primero este valor b, por este valor. Y ahora sí, por la separación, si introducimos la separación, pero dividida entre 100 para que esté en metros, y por Lx entre Ly. Ya está. Ya tengo los dos momentos. Ahora determinaré, bueno, voy a colocar la armadura mínima. En el caso de losa maciza la habíamos calculado, ¿no? Ahí está el cálculo, y era P por B por H, donde P tiene que salir de una tabla, etc. Para losa maciza nervada no, ya no pasa así. Para losa nervada la guía directamente nos pasa un valor, está por ahí. 2 phi de 8, 2 diámetros de 8, aquí está. Armadura mínima para losa nervada positiva. 2 phi de 8, 2 diámetros de 8. Es lo mínimo. Entonces, pues no necesito calcular nada, yo ya sé. 2 phi de 8. Voy a copiar el formatito, nada más. 2 de 8. Punto. No hay nada más que calcular. Y ahora, recién calculo los aceros. Diseño flexión. ¿Cómo hacemos eso? Como hemos hecho en vigas macizas. De la misma manera. Hay algunas cosillas conceptuales que van a variar, no matemáticas. Así que voy a copiar lo que ya habíamos hecho. Todo esto lo voy a copiar y lo que debo corregir, pues corregiré. Bien, el momento de diseño va a ser igual a 1.6 por el momento que he calculado. Esto voy a borrar. Vamos a ver después. Todo lo voy a borrar. Ya.
¿De dónde salían o de quién eran esas fórmulas? ¿De qué elemento? No eran de losas, ¿no? Eran de vigas. Pero una losa en buenas cuentas es una viga achatada, una viga medio plana. En realidad es una viga plana. ¿Sí? Pero sigue siendo flexión. ¿Y qué tenemos en este caso? En nuestro caso. Igual no tenemos vigas. También tenemos vigas que están en base a esos nervios, esos nervios tendrían que ser como vigas chiquitas, como vigas pequeñitas. Entonces a la cuenta, seguimos teniendo vigas, seguimos trabajando flexión, pero aquí hay una diferencia, que es conceptual simplemente. Ahí está la losa completa, tiene carpeta de compresión y tiene el nervio. Y la armadura pues va a ir ahí abajo, lo voy a copiar. Ya está. Quiero calcular esos fierros. Ya tengo el momento, ahora quiero calcular esos fierros. ¿Qué debo hacer? Considero la viga. Pero no voy a considerar solo este pedacito como si fuera viga. Considero todo. Todo lo que está ahí. Y es como una T, ¿no? Y de hecho es una T. Y se llama viga T. Este tipo de nervio se llama viga T. Y hay muchas otras vigas T en ingeniería. Pero bueno, en este caso tenemos esta. Las consideraciones físico-matemáticas son similares, pero hay variaciones. Capítulo 3, así, aquí está. Esto era para vigas, en nuestro caso se sigue cumpliendo y sigue ocurriendo que aquí arriba, siendo esta la situación, aquí hay compresión y aquí hay tracción. El hormigón no soporta la tracción, por lo tanto, ahí colocamos fierro. ¿Sí? En este caso, lo mismo. Por aquí hay compresión, aquí hay tracción. El hormigón no soporta la tracción, colocamos fierro. Ahora, de manera implícita hemos calculado esto. No lo hemos hecho de manera explícita, pero de manera implícita hemos calculado. ¿Cómo implícito? Ya viene dado en esa tabla que hemos ido usando todo, al menos en esta. ¿Dónde está? En esta. En esa tablita que siempre usamos. Ahí ya viene implícito. Entonces, bueno, está implícito. Pero acá ya no funciona así. Esto tiene que ser objeto de un análisis un poco más minucioso. Capítulo 3, capítulo 2. Fíjense, todo eso es compresión. Aquí es tracción. Y en un punto no hay esfuerzo, ni de compresión ni de tracción, no hay nada. Es un punto intermedio. A ese punto o a esta línea le llamamos, a esta de aquí, a esa que está justo en el límite, a esta de aquí, línea neutra o eje neutro. Así se le llama, neutro, porque ni tracción ni compresión. ¿Sí? Y les decía, en esa tablita que ya veníamos calculando, ¿verdad? En esta, ya viene implícito, en esa de los mu y omegas, ya viene implícito. Acá no funciona de la misma manera. Hay que determinar dónde se halla esa línea neutra. ¿En dónde está? Pudiera estar aquí. Y todo esto compresión. Y todo esto, todo lo que está aquí abajo, todo eso de aquí, y esto más atracción. Esa línea neutra pudiera estar ahí. Todo esto compresión. Y todo esto atracción. Vamos a ir a un caso que es bastante conservador. Este caso. Ahí va a estar la línea neutra, por lo tanto, todo esto, todo el ala, se llama ala, todo el ala de la viga T está a compresión. Y lo demás, el alma, se llama alma, está a tracción. ¿Sí? Eso vamos a considerar. Y si el ala está a compresión, ¿cuánto es la base de la viga? No va a ser esta, sino va a ser esta. ¿Y a qué es igual esa? A la separación. La base va a ser igual a la separación. Esa va a ser la variación conceptual, porque matemáticamente vamos a aplicar la misma fórmula, no va a variar nada de las fórmulas. Es un cambio conceptual. Bueno, pues empezamos. Tenemos la formulita que está ahí. Hay que despejar mu, pues despejamos y eso va a ser igual a el momento de diseño, que va a ser
este valor, pero para que esté en kilogramos centímetro por 100, dividido entre la base. Y hemos dicho que la base va a ser igual a la separación, 50 centímetros, por, decía, el peralte al cuadrado. No anotado el peralte. Aquí lo anotaremos. D, peralte, siempre se me olvida. Va a ser a este valor menos 2. Hemos dicho que el recubrimiento puede estar entre 2.5 a 1.5. Pues tenemos un valor medio, 2 y punto. Por ahí vamos a cobrar los fierros. Volvemos a esto. Era el momento dividido entre la base, pero la base es igual a la separación. Separación. Cuidado con las unidades. Por el peralte al cuadrado. Ahora sí lo tenemos, ahí está. Eso al cuadrado. Y por FCD, la resistencia de diseño de hormigón. Ya está. Este es mío. Ahí está mío. Vamos a nuestra tabla, a la de siempre. Está entre esos dos valores, 0.03 y 0.04. Las omegas correspondientes serían 0.310, 0.415. Bueno, y ahí está. Aplicamos la fórmula de interpolación, sale eso, calculamos el acero con esta formulita. No modificamos la fórmula, solo hay que tener cuidado con B. Va a ser a omega por B, pero B, la base, es igual a la separación, en este caso, separación por el peralte, pues por el peralte y por el cociente de las resistencias, esto dividido entre esto, y ya está, ese es el valor. Ya no hay separación, no se toma en cuenta. ¿Separación de qué? Estoy calculando estos fierros, pueden entrar 2, pueden entrar 3, no me interesa la separación ahora, ¿no? Me interesa el número de fierros, nada más, como viga, y en realidad esto es una viga, entonces ya no es como vos. Bueno, digamos que coloco dos fierros de 10, con dos barras de 10 milímetros me sale 1.57, es mayor que esto. Ya saben cómo calculo esto, ¿no? Digo 2 por el área de 10 milímetros, el área de 10 milímetros me lo sé de memoria, es 0.785, y ya está, de ahí sale. O pueden calcular el área. Si saben el diámetro, calculen el área. No hay problema. ¿Qué tal si pongo 8? No, con 8 no compro, entonces 10. Entonces ya sé. Casualmente mi dibujo estaba bien. Dos vasos de 10 milímetros. Ya está, ya lo sé, dos vasos de 10 milímetros. Momento en X. El momento en X va a ser igual a 1.6 por el momento en X. Pero por el momento, este es el momento de cálculo y este es el momento mayorado. Acabamos de mayorar. Mu, ¿cómo hace exacto? Lo mismo. Va a ser este valor por 100 para transformar unidades dividido entre, va a ser la base, que en este caso es, la base es igual a la separación por el peralte al cuadrado y por FCD, que está ahí. Ya está. Ahí está mu. Y entonces, igual aquí no va esto. Voy con esto a la tabla, 0.0178. Y no entra en el rango, ¿no? No va a entrar. Si no entra aquí quiere decir que debo colocar armadura mínima, entonces. ¿Y cuánto era la armadura mínima? Habíamos dicho que es 2 de 8. No hay que calcular, eso nos da la guía. 2 fierros de 8. O sea, que en ese sentido va a ir 2 de 10 y en ese sentido va a ir 2 de 8. ¿Sí? No se olviden. Aquí. No se olviden de esto.
parece al revés, ¿no? Pero no es al revés, está bien como estoy diciendo. Ese SMY, si aplican la regla de la mano derecha, eso se está doblando así. Por lo tanto, el fierro tiene que ir así, ¿sí? Por eso estoy diciendo que para esos nervios vamos a colocar lo que hemos sacado para MY, que eran 2 de 10. MY, 2 de 10. Ahí van 2 fierros de 10 en ese nervio. Y en este otro nervio van a ir 2 fierros de 8. ¿De acuerdo? No se olviden de eso. Ya está. Ya hemos calculado a flexión. ¿Qué más? A corte. No se calcula. Habíamos dicho que las losas no se calculan a corte. Se mantiene esto para este tipo de losas. No se calcula a corte. Esto voy a borrar. Sin embargo, es una buena práctica constructiva colocar un estribito. Colocamos ahí el estribo. ¿Para qué? Para vincular el nervio a la carpeta de compresión. Y lo vamos a amasar con algo. Vamos a ir allá, antes. ¿Y este estribo de cuánto va a ser? En la guía nos dice. Vamos a ir a la armadura mínima. En esta aquí que les voy a pasar. ¿Dónde está la armadura mínima? Aquí están, losas nervadas. Positiva, negativa, estribos. Phi de 6 cada altura o phi de 4, o sea, diámetro 6 cada una altura. En nuestro caso sería cada 25 centímetros. O diámetro de 4 cada la altura medios, o sea, cada 12.5 centímetros. O sea, veamos, 12 centímetros. Esa sería la separación. O sea, eso sería phi de 4, diámetro de 4 es difícil de conseguir. Normalmente conseguimos de 6. Eso sería diámetro de 6 cada 25. ¿Sí? No calculamos, directamente colocamos eso. Ya está dado. ¿Qué más? Toda losa está sometida a expansión y dilatación térmica y a un fenómeno que se llama retracción. Entonces, cambios por retracción y temperatura van a haber. Para eso, en la carpeta de compresión colocamos este fierrito, que es armadura mínima. También no se calcula, se coloca directamente. Así va. ¿Qué tanto es eso? Aquí dice. La armadura en carpeta de compresión será phi de 6 cada 30 o phi de 6 cada altura, cada 25, en su caso. Ahí está. Estos son fierritos de 6 milímetros cada 25. En las dos direcciones, ¿no? Tanto este como estos que son perpendiculares. ¿Y por qué colocamos así? Para poder amasar el estribo a ese fierrito y que todo esté vinculado, que sea una estructura solidaria. ¿De acuerdo? Pero este fierro no es el acero negativo. Tiene que haber un acero negativo. Esta losa va a tener acero negativo. Este es el positivo que acabamos de calcular, pero además hay que calcular el negativo. No lo vamos a hacer. En la tabla dice, aquí en la guía dice, armadura negativa mínima, phi de 8 cada 30. ¿Pero qué dice en la guía de cálculo? Bueno, lo van a leer, está ahí arriba. Por ahí debe estar. Dice que esta misma armadura, la que hemos calculado aquí, tiene que entrar aquí, en su contraparte de compresión. Además de estos fierros, aparte de estos fierros, hay que colocar estos. Pero no en toda la losa, solamente en la parte de negativo. ¿Sí? Voy a hacer el dibujo en AutoCAD, eso me va a tomar un tiempo, así que voy a parar el video y cuando lo tenga listo el dibujo, continuamos. Bien, vamos a continuar. Cambia un poquito de opinión, vamos a continuar con Lavaco. Y luego vamos a ver el plano completo, así para no estar interrumpiendo el video más de una vez. Entonces, hemos sacado los aceros positivos, que están ahí, para el nervio. Estamos solo con el nervio. 2 cada 10 por momento en Y y 2 de 8 en el momento en X. Ahora vamos a pasar al ábaco.
Los negativos van a ser estos mismos, pero ya vamos a ver cómo los colocamos. Abaco, predimensionamiento. Según la guía que lo van a ver, lo que hay que hacer es multiplicar a la luz por punto 20. Como tenemos dos luces, 6 y 4 metros, pues las dos por punto 20. Y el tamaño del abaco va a ser esta, por lo menos en la parte de la losa que estamos considerando. Y quiero decir, este pedacito, eso va a ser lo que hemos sacado, 1,20 por 0,80. ¿eh? Lo que hay aquí por este lado y por acá, por todo este lado, no me interesa por ahora. Por supuesto voy a hacer eso para cada paño, entonces se va a ir, voy a hacer eso para este paño, para todos los paños. Y el abaco total, que vendría a ser este, por ejemplo, vendría de la predimensión de este pedacito, más este y más ese otro. Hay que hacerlo paño por paño. Bueno, hay que hacer paño por paño, no queda de otro. Pero bueno, entonces nos fijamos en un solo paño por ahora. Tenemos este tamaño, va a ser nuestro tamaño. Y ahora, el cálculo de la armadura de ese abaco es bastante complejo. Sería este, no, este no. Esta armadura viene ahí arriba. El abaco, ese es el abaco, ¿no? Esto lo había explicado en el video anterior. Es un macizamiento para llegar a la columna. Que visto en planta sería así, de ese tamaño, que ya le puse, ¿no? 1,20 por 0,80. Entonces, la armadura se coloca arriba, entonces también es una armadura negativa. Sí, también es una armadura. El cálculo de esta armadura es complejo, así que no lo vamos a hacer. Pero lo que vamos a hacer son mecanismos de control o de estimación de cuánto podría ser. Bien. Vamos a empezar por estimar un diámetro. Si leen la guía, este diámetro suele variar entre 16 y 20 milímetros. Pudiera ser más, menos, difícil, muy difícil. Va a ser 16 o más. Pongamos 16 milímetros. El área para eso ya sabemos, 2,01, o lo pueden calcular. Lo podemos calcular. Va a ser pi 3,1415 dividido entre 4 por el diámetro. El diámetro, pero este diámetro en milímetros, porque es en centímetros, dividido entre 10, y todo esto elevado al cuadrado. Eso es lo mismo. La longitud, en un sentido va a ser 1,20, y en el otro sentido va a ser 0,80. Pero no queda ahí, eso ahorita lo vamos a corregir. Aquí. Sería 1,20, y un poquito más, no nos vamos a complicar por eso, y 0,80. Pero no queda ahí. El fierro tiene que pasar por lo menos unos 20 centímetros. Y también en este otro sentido. Tiene que pasar por lo menos unos 20. Entonces la longitud total sería 1,40, un metro. Serían las longitudes totales. Separación. Esto hemos supuesto. Dicho en otras palabras, hemos adivinado. Esto también vamos a adivinar. Voy a poner 20 centímetros. Que sea phi de 16, diámetro 16, cada 20. Vamos a ver si sale o no sale. Número de veces. Si esa es la separación, ¿cuánto sería el número de veces? Para este sería 0,80 dividido entre 0,20. Y para el otro sería 1,20 dividido entre 0,20. Ya tengo. Ese sería el número de veces. Lo demás es el volumen, que ya sabemos. El volumen es igual a el área por la longitud, por el número de veces, y transformando unidades me sale eso. El peso específico siempre es dato, es el peso específico del acero, y luego el peso va a ser la multiplicación del volumen por el peso específico. Ya está. El volumen del hormigón va a ser a estas dos magnitudes por la altura de la losa, que es 25 centímetros. Ya está. Saco sumatorias. Y ahora
está? Ah, aquí hay un error. Es este valor por la altura. Sí, está bien por ese valor, pero hay que transformar. Este valor está en centímetros para que esté en metros dividido entre 100. Ahora sí. Ya, tenemos las sumatorias y finalmente dividimos. El peso del acero entre el volumen del hormigón. 0.76. ¿Entre qué valores debería salir eso? Aquí dice entre 70 a 90 kilogramos por metro cúbico. Estamos con, no sé, 76. Estamos dentro, ¿no? Podríamos aceptar este valor. Entonces yo puedo decir que me quedo con eso, 16 cada 20. Y dentro de 16 cada 20. Y en la carpeta de compresión no hay que colocar nada, no hay que calcular nada, mejor dicho, colocar sí, no hay que calcular nada. Ya lo había dicho hace un momento, pero lo muestro de nuevo, armadura mínima. La armadura mínima para la carpeta de compresión, FIDE 6 cada 30 o FIDE 6 cada 2 veces la altura. Y había explicado que es mejor colocar cada 2 veces la altura o la mitad de la separación para que podamos amasar esto. Entonces colocamos FIDE 6 cada 25. No es cada 2 veces la altura, es cada altura, no cada 2 veces. Pero bueno, igual, llegamos a lo mismo. FIDE 6 cada 25. ¿Sí? Ya está, ya tenemos nuestra armadura. Ahora vamos a dibujar. ¿Cómo se dibuja este plano? Ya no es tan sencillo como esto. Esto era fácil, efectivamente. Hay que dibujar un detalle de corta, como está aquí, como se ve. La armadura del nervio, el estribo, que habíamos dicho que FIDE 6 cada 25, no se calcula, se coloca directo. Y esta, que acabamos de anotar, FIDE 6 cada 25, esta armadura por contracción, dilatación térmica y por variaciones térmicas, en fin, por temperatura, por retracción, hay muchos factores. Se coloca. Pero no es armadura negativa. ¿Esa dónde va? Esa va a ir aquí, al medio. Ya, pero enseguida explico eso. Estamos ahí. Y la armadura del ábaco, que no la puse, la voy a poner ahora mismo. Que estamos diciendo que el ábaco va a tener aceros de 16 cada 20. Podría tener, es algo razonable. Ya está. Se dibuja entonces ese detalle de elevación con sus cotas y todo lo que tiene que haber, ¿no? Está acotado. ¿Qué más se dibuja? Se dibuja en planta, dos plantas, una del encofrado, o sea, de los detalles de, de dimensiones, de cotas, de nervios. Ahí en rojo están puestos los nervios. ¿Cómo se verían? Ahí están los nervios. Ahí está el ábaco. Ahí está el ábaco. Pero miren, el ábaco no llega a los nervios de manera precisa, ¿eh? Hay diferencias. Uno puede dejarlo así, pero lo recomendable es llegar justo a los nervios, que el ábaco llegue justo a los nervios. Entonces mejor es eso, lo disponemos hasta acá. Falta un poco de presión con la mano. Falta precisión con la mano. Ya está. Ese sería un ábaco. Ahí están sus cotas, sus dimensiones. Entonces este ya no iría. Estos ya no van. Copiamos este otro. Con sus cotas, por supuesto. En este caso parece no muy relevante lo de las cotas, pero las losas no siempre son tan rectangulares y tan regulares, a veces son bastante irregulares. Les podemos hacer un dibujo, quizá acabando esto. Ya, va así. ¿Qué más? El nervio no pasa, ¿no? No pasa ahí. Vamos a apagar las cotas.
el nervio se queda en el ábaco, porque todo el ábaco es una zona, todo eso es una zona maciza, entonces ahí no se ve nervio. Cortamos todo. Y volvemos a encender las puertas. Ya está. Se dibuja esto. No hay problema con esta adecuación, ¿sí? Se puede hacer. Esto que habíamos calculado de 0 a 20 por las luces es orientativo. En realidad se calcula en base a distribución de esfuerzos, pero eso es tema de ingeniería. No vamos a ahondar. De todas maneras, incluso nosotros ingenieros, no sale así, no sale cabalito. Alargamos también nosotros o acortamos según corresponda para tener precisiones constructivas, ¿no? Vaciar esto es más fácil que vaciar como estaba hace un momento, ¿sí? También nosotros los ingenieros hacemos eso. O sea, no, la construcción es así. Vamos a dimensiones lo más estándares y lo más enteras posibles. Bueno, dibujamos esto como está y ahora recién pasamos a dibujar los aceros negativos. Los positivos ya están aquí, ¿no? Ahí estoy mostrando ya el positivo, que el único positivo es el del nervio que hemos calculado. Aquí van los negativos. Ahora, ¿qué dijimos? Dijimos que, digamos aquí, 2 phi de 10. Lo mismo debía entrar en la carpeta de compresión. 2 barras de 10. Van así. Pero ¿y esto dónde se amarraría? Queda suelto. Entonces, lo mismo que hace un momento. Yo puedo tomar todo esto y lo voy a mover. ¿Y a dónde llegué? A lo que tenía un principio. Aquí. Yo sé que ese detalle no lo muevo, no. Lo dejo tal cual está, pero el concepto es ese, ¿sí? Entonces, si aquí calculé 2 fierros de 10 en la carpeta de compresión, que tiene la dimensión de la misma separación, también tienen que entrar 2 fierros de 10. Entonces, ¿qué significaría? Voy a dejarlo como estaba hace rato. Así estaba. Significaría que van a entrar, si todo esto es 50, aquí sería 2, bueno, sería phi de 10 cada 25, ¿no? ¿Sí? Si todo esto es 50, pues esa separación queda como 25. Por eso aquí 10 cada 25, 10 cada 20, aquí, 10 cada 25. Estos son los negativos. Y en el otro sentido también, pero aquí en este sentido salía todos phi de 8. Entonces, todo eso que dije se cumple también en el otro sentido. Por eso es 8 cada 25. 8 cada 25. Y hay otro motivo para que sea así. Si aquí es phi de 6 cada 25, la armadura de la carpeta de compresión, pues tiene que ser cada 25 este también para poder amasar, ¿no? Si no quedarían sueltos. Entonces, ya está. Ya tenemos la armadura negativa, tenemos la armadura por retracción y temperatura, nos falta la armadura de los ábacos, pero sí habíamos estimado. No hemos calculado, no es un cálculo, pero es una estimación. ¿Quiere 16 cada 20? Pues colocamos eso. De 16 cada 20. Y ya está. Y eso es todo. Bueno, lo voy a replicar donde corresponde, que es en los otros ábacos. Y eso es todo. Entonces, el dibujo de la losa en realidad son 1, 2, 3 dibujos.
una elevación donde están los detalles de la armadura fundamentalmente del nervio, un dibujo de la disposición de ábacos y nervios, como van a ir, y un dibujo de los aceros negativos y los del ábaco. Bueno, y esos más, que son los de la carpeta de compresión, donde todos estos en nuestra materia no los estamos calculando, se asumen por una serie de cuestiones que ya he explicado en el video, y estos no es que los calculamos, sino los estimamos. O sea, esa es una estimación razonable, no es que es un cálculo preciso. Eso es para que cuando sean supervisores o directores de obra y les pasen un plan estructural, ustedes revisen y puedan decir esto está bien, o es razonable, o esto está disparado, esto es incoherente. Traigan a calculista que calcule de nuevo. La idea es esa. Entonces, con esto acabamos el ejemplo, jóvenes. El siguiente video va a ser de una losa nervada, pero no bidireccional, sino unidireccional. Esa es más simple porque no tiene abajo.